El peligro de la culpa y la vergüenza. Una reflexión cristiana y psicológica. La culpa y la vergüenza son dos emociones que, si no se gestionan correctamente, pueden afectar profundamente nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con los demás. En la Escritura encontramos ejemplos claros de cómo estas emociones pueden separarnos de la gracia de Dios y distorsionar nuestras percepciones de su amor. Desde el inicio de la humanidad, vemos cómo el pecado trajo consigo no solo consecuencias físicas y espirituales, sino también emocionales. En Génesis 3:10, Adán, después de pecar, experimenta vergüenza y se esconde de Dios. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Esta reacción ilustra cómo la vergüenza puede llevarnos a aislarnos y a escondernos de Dios y de los demás, cuando en realidad Él siempre está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos. Pero, ¿qué nos dice la psicología sobre la culpa y la vergüenza? Desde una perspectiva psicológica, la culpa y la vergüenza son emociones diferentes en su origen y efecto. La culpa se enfoca en lo que hemos hecho, en una acción específica que consideramos incorrecta. La vergüenza, en cambio, se enfoca en quién creemos que somos, afectando nuestra identidad y autoconcepto. El psicólogo Paul Ekman, conocido por sus estudios sobre emociones, explica que la vergüenza es una construcción social utilizada para regular el comportamiento, mientras que la culpa es una emoción más interna y autorreguladora. El problema surge cuando estas emociones se vuelven tóxicas, generando un estado de autocondena y parálisis emocional, en lugar de impulsarnos a crecer y aprender. Pero la palabra de Dios nos ofrece una verdad liberadora. En Romanos 8:1, Pablo nos recuerda: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto significa que en Cristo no somos definidos por nuestros errores, sino por su amor y su gracia. La culpa y la vergüenza no deben tener poder sobre nuestras vidas cuando hemos sido perdonados y renovados en Él. Desde la psicología psicoanalítica, Sigmund Freud habló del ideal del yo, una imagen interna de perfección que nos hace sentir que nunca damos la talla. Este ideal nos impulsa a intentar ser el padre perfecto, el trabajador perfecto, el cristiano perfecto. Sin embargo, Jesús nos enseña en Mateo 5:48 que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero esta perfección no se refiere a no cometer errores, sino a una madurez espiritual basada en el amor y la misericordia. La psicología humanista, con Carl Rogers a la cabeza, plantea que el crecimiento personal se da cuando nos aceptamos a nosotros mismos, en lugar de vivir en una constante autocrítica. Jesús nos invita a crecer, pero desde el amor, no desde la autoexigencia destructiva. Cuando la culpa y la vergüenza nos llevan a pensar no soy suficientemente bueno, debemos recordar que Dios nos ama tal como somos y nos capacita para mejorar. Una de las claves para superar la culpa y la vergüenza es asumir responsabilidad, pero sin castigarnos. La palabra responsabilidad puede entenderse como capacidad de responder a una situación de manera constructiva. Cuando caemos en la culpa paralizante, nos encerramos en la autocompasión y la inacción. En cambio, cuando tomamos responsabilidad, buscamos soluciones y crecimiento. El salmista nos da un ejemplo claro en el Salmo 51:10, donde tras reconocer su pecado, no se queda atrapado en la culpa, sino que clama a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí no se trata de permanecer en la culpa, sino de buscar la renovación y la restauración en Dios. La terapia cognitivo-conductual, una de las corrientes psicológicas más efectivas hoy en día, propone que nuestros pensamientos influyen en nuestras emociones y comportamientos. Si creemos que somos irremediablemente culpables, actuaremos de manera derrotista. Pero si creemos que somos redimidos y capaces de cambiar, viviremos con esperanza. La psicología positiva, con exponentes como Martin Seligman, distingue entre la culpa tóxica y la culpa saludable. La culpa saludable nos ayuda a reconocer nuestros errores y a corregirlos, y la culpa tóxica nos encierra en el sufrimiento y nos impide avanzar. Dios quiere que reconozcamos nuestros errores, pero no que vivamos esclavizados por ellos. Su gracia nos ofrece restauración y no condenación. Cuando el enemigo quiere recordarnos nuestro pasado, podemos responder con la verdad de Dios, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quiero concluir diciendo que la culpa y la vergüenza pueden convertirse en barreras emocionales y espirituales que nos impiden avanzar y crecer. Pero tanto la Biblia como la psicología nos enseñan que estas emociones no deben dominar nuestra vida. Por eso,
Primero, Dios nos llama a la libertad y no a la condenación. Segundo, la culpa saludable nos ayuda a reconocer errores, pero la culpa tóxica nos esclaviza. Tercero, asumir responsabilidad nos permite corregir nuestro camino sin castigarnos. Si hoy sientes culpa o vergüenza, recuerda que Dios te ofrece una nueva oportunidad. No estás definido por tu pasado, sino por su gracia. Como dijo Jesús en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy es un buen día para dejar la culpa atrás y abrazar la libertad que Dios tiene para ti. Señor, ayúdanos a libertarnos de la culpa y la vergüenza, a vivir en la libertad que tú ofreces. Permítenos aprender de nuestros errores con humildad y guíanos en el camino hacia un corazón renovado. Amén.